Buenos días. Vamos a empezar ya porque son las 9:30, aunque creo que falta gente. Pero bueno, vamos a ir empezando. Gracias por asistir y bienvenidos a estas jornadas de inteligencia artificial y gobernanza institucional que hemos podido celebrar hoy en esta Universidad Carlos III, gracias también al proyecto Interagents, que es un proyecto nacional que ha organizado todo el ciclo de conferencias que hemos desarrollado durante todo este curso en general, porque empezó en noviembre y termina en mayo. No me voy a enrollar mucho, así que voy a presentar a nuestro primer ponente para que él tenga tiempo, que sé que tienes un poquito de prisa. Él es Carlos Antiuste Romero, es vicerrector de personal y no sé si de algo más. Personal docente investigador. Personal docente investigador de aquí de la Universidad Carlos III de Madrid, es catedrático de, eso sí que me lo tengo que mirar. Mecánica de medios continuos y teoría de estructuras. De eso. De esas cosas raras que tienen los ingenieros. Y bueno, él es integrante, es miembro de nuestro proyecto de investigación también y tenemos el honor de que está aquí con nosotros para inaugurar la jornada y darnos la primera charla, así que cuando quieras. Pues muchas gracias por la presentación y sobre todo muchas gracias por dejarme participar en este proyecto, porque yo soy ingeniero, pero soy un poco bicho raro porque yo también soy licenciado en filosofía. Y esto me ha dado toda mi carrera profesional, la he desarrollado en el campo de la ingeniería y este proyecto pues, me ha dado la oportunidad de desarrollar también esta otra faceta de la filosofía. Entonces, yo, como has dicho, también soy vicerrector y bueno, pues el título de la ponencia habla un poco de la estrategia institucional, porque, bueno, pues como universidad tenemos que tomar una medida frente a toda esta revolución que tenemos de la inteligencia artificial. Y bueno, todo el mundo espera respuestas, pero yo voy a hacer sobre todo preguntas. La presentación está basada básicamente en 8 preguntas que creo que son importantes. Y la primera de ellas es, ¿la inteligencia artificial es inteligente? ¿Os lo habéis pensado alguna vez? Porque desde el punto de vista de cómo funciona la inteligencia artificial lo que hace es, a lo que llamamos inteligencia artificial, que son los modelos de lenguaje, ¿no? ChatGPT, Gemini, todo esto, lo que hace es convertir una palabra en una matriz, es decir, en una serie de números relacionados entre ellos, y luego relacionar esas matrices entre ellas. Es decir, es un modelo de lenguaje que trabaja únicamente con los significantes, no con los significados de las palabras. Tú le puedes preguntar a la inteligencia artificial lo que quieras, de hecho le puedes preguntar, ¿eres inteligente? Y la inteligencia artificial no sabe qué significa que es inteligente. Te va a dar una respuesta, sí, pero ¿esa respuesta es inteligente? La segunda pregunta sería, ¿es artificial? ¿Realmente? Esta imagen pertenece a una película que se llama, no sé cómo se llama en español, Hidden Figures. Estas mujeres participaron de una forma bastante escondida, como dice el título de la película, en la carrera espacial. La carrera espacial supuso una serie de avances tecnológicos muy importantes. Uno de ellos es un avance que tiene que ver mucho con las matemáticas y que también está relacionado con la inteligencia artificial, que es el desarrollo de discretizar ecuaciones diferenciales. Las ecuaciones diferenciales son problemas muy complejos. Bueno, pues lo que se consiguió fue dividir esos problemas complejos en un montón de pequeños problemas, que de nuevo son matrices, que son problemas lineales. ¿Qué ventaja tiene eso? Pues que si tú tienes millones de problemas muy chiquititos, los puedes dividir y cada problema se lo puedes dar, pues por ejemplo lo que estamos haciendo ahora es cada problema se lo damos a una CPU o a una GPU, lo van resolviendo en paralelo y así funciona un poco la inteligencia artificial.
En los años 60 no teníamos esa capacidad de cálculo y lo que se hacía era utilizar personas. ¿Y por qué se usaron en ese momento a mujeres afroamericanas? Pues porque eran más baratas. Que un hombre blanco ganaba más dinero. Entonces, bueno, pues para resolver esta serie de operaciones matemáticas buscamos a quién es más barato. ¿Quién está entrenando ahora mismo la inteligencia artificial? Pues hay millones de trabajadores que están trabajando en Kenia, en Filipinas, en un montón de países que ni siquiera tienen un puesto de trabajo porque están subcontratados y trabajan en cibercafés y que son los que están entrenando a la inteligencia artificial. ¿Por qué? Pues porque son más baratos, evidentemente. Y cuando hablamos, porque el lenguaje aquí es muy importante, cuando hablamos de que la inteligencia artificial aprende o que ChatGPT aprende o que esto ya lo aprenderá, ahora me ha contestado mal, pero en un par de años seguro que esto lo aprende. No lo aprende solo. Hay un montón de gente entrenando a la inteligencia artificial para que aprenda eso. La siguiente pregunta sería, ¿la inteligencia artificial es neutra? La tecnología nunca es neutra. Y aquí, en el campo de la inteligencia artificial, a mí hay una cosa que es casi la que más miedo me da de todas, que es que la inteligencia artificial nunca dice no lo sé. Siempre hay una respuesta. En ingeniería, cuando abordamos un problema, lo primero que hacemos es preguntarnos, ¿tiene solución? Y si tiene solución, ¿cuántas soluciones tiene? ¿Hay una solución o hay varias? La inteligencia artificial nunca se va a plantear eso porque no entiende la pregunta realmente. Lo único que hace es trabajar con sus matrices y darte una respuesta. ¿Por qué es esto tan preocupante? Porque para mí el papel fundamental de la universidad es, por poner un símil a lo Star Wars, ¿no? Hay una lucha entre la luz y la oscuridad. El cerebro humano siempre busca la respuesta más fácil y más coherente. La respuesta racional, la que hemos estado buscando en la universidad y a lo largo de los siglos mediante la filosofía, mediante el pensamiento y mediante la ciencia, es una respuesta más difícil, siempre, y cuesta más entenderla. Y hay veces que no hay respuesta. Y ese es el reto. Ahí va, pues es que para esto no tengo una respuesta. Y para nosotros en la universidad realmente eso es lo más estimulante, cuando no hay una respuesta. No hay una respuesta, hay que buscarla. Y eso nunca te lo va a dar la inteligencia artificial. La inteligencia artificial siempre te va a dar una respuesta y te va a dar la fácil. Siempre. ¿Y cómo se entrena la inteligencia artificial? ¿Se entrena buscando la verdad? ¿O se entrena buscando la respuesta satisfactoria? No sé si habéis visto, pero cada vez que entráis en ChatGPT, Gemini, en cualquiera de estas, tú puedes preguntar cosas, te responde y puedes no hacer nada. Entonces, en ese caso, tú no estás entrenando a la inteligencia artificial. Alguien, si no tienes privacidad, por ejemplo, aprovecho para meter una cuñita, en la universidad tenemos privacidad, si entráis con vuestra cuenta de la UC3M, tenemos privacidad en todas las herramientas de Google. Si entras en Gemini puedes preguntar y nadie va a utilizar eso para entrenar a la inteligencia artificial. Si no entras con la cuenta de la universidad o si utilizas otras herramientas, pues ya se puede utilizar. Pero ¿cuándo se utiliza sí o sí? Cuando tú le das al pulgar hacia arriba o al pulgar hacia abajo. ¿Y quién decide que esa respuesta es correcta o no? La decides tú. ¿Y tú vas a decidir cuál es la respuesta correcta siempre? ¿Tú tienes capacidad si le has preguntado algo que no sabes? Eso da lugar a un montón de problemas y da pie, pues yo qué sé, pues cualquier teoría de la conspiración que os podáis imaginar. Tú le preguntas a la teoría, a la inteligencia artificial, yo qué sé, pues esta mañana se ven las estelas de los aviones, ¿no? Los chemtrails de estos. Claro, ahí, ¿por qué tienen estela los aviones unos días sí y otros no? Pues eso es muy difícil de explicar si no tienes unos conocimientos básicos de termodinámica y no saber diferenciar la temperatura de rocío de la temperatura de bulbo húmedo. La mayoría de la gente no se le puede explicar eso sin estudiar. O sea, lo siento, pero eso si no estudias y no te esfuerzas no lo vas a entender.
Y en cambio es muy fácil de entender y es muy fácil dar una respuesta coherente de nos están fumigando los X. Eso lo entiende todo el mundo. Es una respuesta coherente. ¿Y a quién le van a dar el pulgar para arriba? ¿A la respuesta que no entiendes o a la respuesta que entiendes? Entonces, es muy importante saber que pues ahora mismo la gran mayoría de la población está utilizando este tipo de herramientas. Bueno, no está, todos estamos usando esto. Y tenemos que saber en qué entorno nos movemos. Claro, la siguiente pregunta entonces es, vale, si no es inteligente, si no es artificial, ¿por qué la llamamos inteligencia artificial? Imaginaros que ChatGPT, cuando salió, que es un poco el momento en el que se marcó este inicio de esta revolución, en lugar de llamarlo inteligencia artificial, se hubiera llamado modelo de lenguaje, que es lo que es. ¿Hubiésemos reaccionado todos igual? Seguramente gran parte de la reacción fuese la misma en cuanto a la capacidad que tiene, que es algo que nunca se había visto. O sea, realmente es algo súper potente. El hecho de que tú puedas interactuar con una máquina y realmente parezca que estás interactuando con un humano y que sí que parece que es inteligente, eso es súper potente. Pero en lo que seguramente no sería igual serían las expectativas que genera. Porque el hecho de que se llame inteligencia artificial no solo hace que nos dé una confianza en las respuestas que seguramente no tendríamos si se llamase modelo de lenguaje, hace que estemos expuestos a titulares que antes no tenían ningún sentido. O sea, no escucharíamos nunca un titular que dijera, pues yo qué sé, un ordenador ha desarrollado una vacuna. ¿Qué chorrada es esa? ¿Cómo lo va a hacer un ordenador? Lo han hecho una serie de científicos que una de las herramientas que han utilizado es un ordenador. Pero ahora sí que leemos un titular de la inteligencia artificial ha encontrado una vacuna que los científicos llevaban siglos o decenas de años intentando descifrarlo y no han sido capaces. Y de repente la inteligencia artificial lo ha hecho. Pues obviamente no. Han sido pues una serie de científicos que han utilizado un software para resolver un problema. Simplemente es eso. Pero ahora tenemos esa sensación. ¿Y qué tiene que ver? ¿Por qué son tan importantes estas expectativas? Y lo que pensamos que puede hacer la inteligencia artificial en el futuro y que pensemos que esto va a cambiar nuestras vidas. Pues esta imagen se ha hecho muy famosa, seguramente muchos la hayáis visto. En esta imagen se relacionan las inversiones de un montón de empresas relacionadas con la inteligencia artificial. La que está en el centro es NVIDIA. NVIDIA, no sé si sabéis qué empresa es, se dedica a fabricar chips. Hay una frase muy buena que dice que en la época de la fiebre del oro, los que ganaron más dinero no fueron los que encontraron oro, los que ganaron más dinero fueron los que fabricaban los picos y las palas. Bueno, pues en la época de la inteligencia artificial, los que ganan más dinero son los que fabrican los microchips. Bueno, pues esta imagen que ha dado un montón de vueltas por redes sociales, donde se ven las inversiones cruzadas entre empresas, por ejemplo, pues OpenAI, los de ChatGPT, han recibido un montón de millones de inversión de NVIDIA. ¿Por qué? Porque ChatGPT compra, o OpenAI compra chips a NVIDIA. Y lo mismo lo podéis ver con Oracle, con Intel, con Microsoft, con todas las empresas relacionadas con la inteligencia artificial. De nuevo, esto no es neutro. Porque aquí, por ejemplo, no aparece Alphabet. Alphabet es la empresa matriz de Google. Que con Microsoft y NVIDIA serán, a lo mejor son las 3 empresas más grandes que hay en el mundo. Y aquí no aparece. ¿Por qué? No lo sé. Pero seguramente también tenga inversiones por ahí cruzadas con las demás. Entonces, ¿de qué viven estas empresas? ¿De qué vive ChatGPT? ¿De las suscripciones que pagamos? Pues ahora mismo estas empresas se están manteniendo a base de inversiones.
de inyecciones de capital, pero no generan ingresos para sostener lo que están gastando. ¿Y por qué sobrevive una empresa a base de inversiones? Porque hay unas expectativas. Hay unas expectativas de que algún día llegarán tus ingresos. Si se llamase modelo de lenguaje, esto pues posiblemente no generaría esas expectativas. Vale. Ahora ya vamos entrando en ver qué podemos hacer al futuro, de aquí al futuro con esto. Esto que veis aquí, obviamente, es un cinturón de seguridad y la respuesta es: ¿la inteligencia artificial es segura? A mí me gusta mucho este símil porque el primer automóvil, no recuerdo el año exacto, pero debe ser se creó por 1886, más o menos. Echarle 140 años atrás. En 140 años, el mundo ha cambiado radicalmente. Hoy en día, para nosotros es prácticamente imposible imaginar una ciudad, incluso un pueblo, sin automóviles, sin coches. No podemos imaginar ahora mismo vivir sin coches. Ha cambiado radicalmente el mundo en 140 años. Los primeros cinturones de seguridad creo que fueron en 1948, más o menos, pero no tuvieron ningún éxito. Se implementaron por primera vez en un coche americano, que era el Tucker, y esa empresa quebró porque la gente no quería cinturones de seguridad, porque lo que decían los expertos en ese momento es que daba una sensación de inseguridad, te recordaba que podías tener un accidente y la gente entonces no quería comprarse esos coches. Entonces, hasta 1992 no se pusieron los cinturones de seguridad obligatorios. Más de 100 años, en 1992 el mundo ya había cambiado radicalmente. Ya todas las familias, al menos en Europa y en Estados Unidos, todas las familias tenían su coche, el mundo había cambiado, todo el mundo utilizaba coches, pero durante más de 100 años nadie pensó que era una buena idea llevar un cinturón de seguridad. Y de hecho, la única forma que hubo de poner cinturones de seguridad fue hacerlo obligatorio. Y no solo hacerlo obligatorio, multar a la gente que no lo lleva. Si no hay sanción, nadie lo lleva. Esto ahora está completamente asumido, pero cuando yo era pequeño íbamos de viaje 6 personas en un coche súper chiquitito, íbamos tirados unos encima de otros y ahí no había ni cinturón de seguridad, ni airbag, ni ninguna medida de seguridad. Y a nadie le preocupaba. Bueno, pues yo no sé cómo serán los cinturones de seguridad, pero a lo mejor algún día hay que pensar en poner un cinturón de seguridad a esto. Porque esto también tiene sus peligros. Y algún día deberíamos pensarnos en limitarlo. Evidentemente es más difícil limitarlo. ¿Por qué? Por el mismo motivo que costó imponer los cinturones de seguridad. ¿Por qué los primeros coches, os lo acabo de decir, no se podían poner cinturones de seguridad? Porque iba en contra del negocio. Poner cinturones de seguridad recordaba a la gente que podías tener un accidente. Te daban menos ganas de comprarte un coche. Poner dispositivos de seguridad en las herramientas digitales que tenemos a nuestra disposición los van a hacer menos atractivos. Y evidentemente va a ser más difícil. Con una dificultad añadida, y es que en un coche tú puedes hacer una legislación nacional que obligue, si en España no se pone cinturón de seguridad, no puedes vender un coche. Vale, perfecto. Si en España no te pones el cinturón de seguridad, te pongo una multa. Pero ahora mismo las herramientas digitales, las redes sociales, pues son internacionales. Es mucho más difícil legislar. Y ahí, pues, tenemos un serio problema. Vale.
Dicho esto, viene otra pregunta que para mí es fundamental y ¿es realmente una revolución la inteligencia artificial? Pues yo creo que en muchos campos no, pero en la educación sí que está siendo una revolución. Y sí que puede suponer una revolución fundamental. A lo largo de la historia hemos tenido muchos sistemas educativos, pero si hacemos una visión global, básicamente hay dos. En la antigüedad no existían las universidades, no existían los colegios, no existían los institutos, pero la gente recibía una formación. ¿Cómo te formabas? ¿Cómo se formaba, por ejemplo, a un noble, a los hijos de un noble en el Imperio Romano o en la República Romana? Pues había un esclavo que se dedicaba a ello. Era un especialista, un tutor, que era el que educaba. Esa educación era buenísima, porque tú tenías en tu casa a alguien que daba una formación personalizada a tus hijos. Y esa formación, pues, se mantuvo durante un montón de siglos, era la formación más habitual. ¿Cuál es el problema de esa formación? Que es tan buena, porque tú puedes elegir a la persona más adecuada para formar a tus hijos. Es que es ideal. Solo tiene un pequeño inconveniente. Claro, que el 99% de la población no se lo puede permitir, obviamente. La mayoría de la gente no estaba educada, el analfabetismo pues era lo más normal y solo unos pocos recibían esa formación tan buena. Cuando llegó la revolución industrial empezaron a aparecer la necesidad de tener un porcentaje de la población considerable que tuviese un mínimo de cultura, que tuviesen conocimientos técnicos y entonces ahí ya aparecieron un sistema educativo diferente que no se difiere mucho del que tenemos hoy en día, que es un sistema en el que tenemos un profesor que imparte docencia a muchos estudiantes. Eso es lo que tenemos en los colegios, lo que tenemos en los institutos y lo que tenemos en la universidad. En unos casos impartes docencia a 25 estudiantes, en otros casos a 40, en otros casos a 120, pero al final es lo mismo. Tienes que impartir clase a muchos estudiantes. Ventaja, obviamente. En España llegamos a prácticamente el 100% de la población. Es muy difícil encontrar un niño que no esté escolarizado. Y si no está escolarizado y lo descubrimos, pues se le escolariza de forma inmediata. Obviamente no todo el mundo puede llegar a la universidad, pero tenemos un sistema educativo que es fabuloso y que es un escalón social brutal. Mis padres ninguno estudiaron. Y yo he llegado a la universidad y he hecho lo que me ha dado la gana. He estudiado 2 carreras, he llegado a ser profesor y eso es algo que hace 100 años era impensable. Entonces, ¿tiene unas ventajas? Enormes. ¿Tiene inconvenientes? Sí, es muy difícil para un profesor dar clase a un grupo de estudiantes numeroso, porque no te puedes adaptar a las necesidades de cada uno. ¿Quién se adapta? El estudiante. Y no todos los estudiantes tienen la misma capacidad de adaptarse. Cuando yo tengo un amigo que es profesor de instituto y que, claro, él trabaja justo en ese rango en el que hay muchos estudiantes, pues como nosotros, que llegamos a la universidad y hay muchos que se quedan por el camino. Y él dice que el sistema educativo es una serie de cribas que tiene agujeritos y entonces él ve a los estudiantes como piedrecitas que van cayendo en las cribas. Entonces, cuando llega a primero, pues hay un agujero y la mayoría pasan por la criba. Cuando llega a segundo, los agujeros son más pequeños y entonces hay muchos que se quedan ahí. Cuando llega a tercero, cuando llega a cuarto, cuando llega ya a cuarto de la ESO y van a pasar a bachillerato, pues ya hay muchos que no consiguen pasar por el agujero. Y el sistema educativo ya le dice, aquí no puedes seguir. Tienes que salir. Y seguramente muchos de esos estudiantes, si tuviesen un tutor personal para ellos que les diese clase a su ritmo según sus intereses,
pues no tendrían ese problema, no se tendrían que adaptar ellos al sistema, sino que es el sistema el que se adapta a ellos. ¿Qué tiene que ver esto con la inteligencia artificial? Bueno, pues desde hace años se viene soñando con un sistema que pueda ser capaz de tener esa personalización para cada estudiante y que a la vez sea accesible para todo el mundo y tengamos las ventajas de los dos sistemas. Esto se empezó la primera vez que se empezó a hablar de esto, parece mentira, pero fue con la aparición de la radio. Y si utilizamos la radio como un sistema educativo para que podamos emitir a toda la población y toda la población fuera capaz de elegir sintonizando diferentes canales qué es lo que quiere escuchar, evidentemente era mucho más difícil. Luego con la televisión ocurrió lo mismo. Con el vídeo ocurrió lo mismo, porque ya podías elegir. Con internet ya es brutal. Y sobre todo con la aparición de los vídeos en YouTube, de vídeos accesibles, pues eso se ha hecho más palpable. Tú puedes elegir qué vídeos ver y puedes aprender. ¿Cuál es el problema? Que en todos los casos, radio, televisión, vídeos, internet, YouTube, en todos los casos, tú podías estudiar lo que querías dentro de una oferta. Y esa oferta iba mejorando con el tiempo. Evidentemente, en la radio, pues en teoría era muy fácil, pero en las prácticas no había una emisora que te enseñase química, otra emisora que te enseñase filosofía y otra emisora que te enseñase historia. Era muy difícil encontrar un programa en cualquiera de las emisoras que fuese educativo. Con la televisión, pues, ¿qué os voy a contar? Incluso en YouTube, pues la oferta es brutal, pero tú puedes buscar cosas que no encuentras o que no te guste exactamente cómo lo enfocan. ¿Por qué sí que puede suponer una revolución ChatGPT o Gemini o todas estas herramientas? Por ejemplo, para aprender, a mí me parece que Notebook LM es casi la más potente. Porque ahora sí que tú puedes decidir sobre qué quieres. ¿Y la oferta es infinita? No, porque de nuevo, si volvemos para atrás en lo que hemos visto, las herramientas de inteligencia artificial solo son capaces de responder para lo que están entrenadas. ¿Vale? Entonces, yo, por ejemplo, que doy clase de ingeniería, yo les pongo un examen de primero, se lo pongo a cualquiera de estas herramientas y saca como mínimo un 8. Y en muchos casos saca un 10. Un examen de álgebra saca un 10, no tiene ningún problema. Le pongo un examen de mecánica de estructuras de segundo, como mucho un 6. Hay algunos que suspenden, otros que aprueba, pero como mucho me saca un 6. Le pongo un examen de cuarto, no tiene ni idea. Aquí de nuevo viene lo que os decía antes de cómo llamamos a las cosas. Todo el mundo dice, ya, pero ya lo aprenderá. No, ya lo aprenderá, no. Tiene que haber alguien que la entrene específicamente para resolver los problemas de estructuras. Si no, no lo va a aprender. En cambio, en esa misma carrera que yo imparto clase, si hacemos lo mismo poniéndoles problemas de electrónica, sí que los resuelve. ¿Por qué? Pues seguramente porque en el mundo hay muchos más estudiantes de electrónica que de estructuras. Y entonces, pues le han entrenado para resolver circuitos electrónicos. Y les pones un circuito electrónico y lo resuelve muy bien. Porque ha habido alguien que se ha esforzado en enseñarle. Pero ahora ya hay herramientas como Notebook LM que te permiten meterle tú la información. Es decir, tú le puedes subir una documentación y la inteligencia artificial responde en base a esa documentación que tú le has subido. ¿Qué ventaja tiene que tú la puedes personalizar? Tú le puedes decir, mira, yo quiero que me respondas en base a esto. Entonces, tú quieres aprender álgebra, le metes libros de álgebra y aprendes. Álgebra en este caso no hace falta porque ya están ahí. Pero tú imagínate que quieres aprender sobre un autor concreto que
que te interesa por cualquier motivo. Lo metes ahí. Y le puedes hacer un montón de preguntas. Y te va a hacer vídeos y todos esos materiales que antes tenías que buscar, te los hacen para ti personalizados. ¿Se ha llegado ya a un momento en el que eso sirva para todo? Obviamente no. Obviamente no, porque tiene sus limitaciones. Y es un modelo de lenguaje. Entonces, si ahí tú le subes unos archivos sobre conceptos en los que no ha sido entrenado, va a ser difícil que responda aunque tú le metas la documentación correcta. Pero en el 90% de los casos funciona. Y yo estoy seguro que prácticamente en cualquier carrera, hasta primero, funciona. Y eso significa que funciona en primaria, en secundaria, en bachillerato y en la mayoría de los cursos universitarios. Tú puedes aprender lo que quieras, como quieras, cuando quieras y no necesitas a un profesor. ¿Y entonces qué pintamos nosotros aquí? Y aquí viene la última pregunta. La última pregunta es, vale, ¿y qué hacemos? ¿Cuál es la estrategia a seguir en este caso? Y aquí hay una frase que a mí me gusta mucho, que la utilizo de forma más o menos periódica cuando me enfrento a este tipo de problemas desde que soy vicerrector, porque todo el mundo te pregunta, vale, ¿y ahora qué hacemos? Bueno, hay dos tipos de personas, las que te preguntan ¿y ahora qué hacemos? Y las que quieren que hagas lo que ellos quieran. Pero normalmente en estos tiempos de incertidumbre, que era lo que decíamos al principio, es muy difícil tomar una decisión correcta y sobre todo es muy difícil, esto es algo que vemos desde, bueno, voy a decir la frase ya, la frase es que la cultura se come a la estrategia para desayunar. Tú puedes tener toda la estrategia que tú quieras en una organización, pero si no hay un cambio cultural, no sirve de nada. Entonces, lo primero que tenemos que conseguir es un cambio cultural. Esa es la clave. Y el problema que tenemos aquí es que los cambios culturales se producen de forma natural sin que tú no hagas nada. Entonces, ¿qué nos ha ocurrido a los profesores? Que vosotros habéis hecho un cambio cultural, los estudiantes, sin que nosotros hagamos nada. Habéis empezado a utilizar herramientas de inteligencia artificial y a nosotros nos ha pillado de forma generalizada con el pie cambiado. ¿Qué podemos hacer? Pues hay muy pocas estrategias que se puedan tomar si no conseguimos que haya un cambio cultural también en los profesores. ¿Por qué? Porque los profesores nos encontramos en una situación en la que dices, vale, yo llevo 20 años dando clase, yo creo que soy bueno, los estudiantes me valoran bien, hasta ahora todo esto me funcionaba y de repente ya no. ¿Qué ha pasado? Si yo hago las cosas bien, las sigo haciendo igual de bien que antes. Entonces, la reacción natural de un profesor es decir, oye, que vuelva todo como estaba antes, por favor. Cambiarme los estudiantes que vuelvan a ser como los que yo tenía hace 3 años. Es lo normal, ¿no? Pues si yo lo he hecho bien siempre, ¿por qué tengo que cambiar ahora? Si eso estaba bien, no, vale, pues lo siento, pero hay que cambiar. Y como decía, claro, la pregunta que se hace el profesor es, vale, sí, está muy bien, el estudiante puede aprender todo él solo. ¿Y qué hago yo ahora? Entonces, ¿cuál es mi función? Yo creo que la función del profesor no es solamente enseñar, y yo creo que ahí tenemos un problema importante, que es que pensamos, hay muchos profesores que ven su docencia como, este es el temario, yo tengo que ir a clase y explicarlo todo, desde el primero hasta el último de los puntos del temario. Si piensas la docencia así, pues evidentemente tienes un problema, porque obviamente los estudiantes ahora tenéis otras formas de aprender eso que no son simplemente venir aquí y escuchar al profesor. Y seguramente haya formas más eficaces.
¿Qué puede hacer un profesor para que los estudiantes vengan a clase, para que tengáis motivaciones? Pues ahí hay muchas respuestas, no hay una única. Lo que os decía antes de que ¿cuál es la solución a un problema? Pues hay muchas soluciones. Pero lo que está claro es que es aportar algo más y no simplemente la transmisión de conocimientos, porque la transmisión de conocimientos es una parte muy pequeña de la educación. Si os fijáis en todo lo que hemos estado hablando, para mí hay una cosa clave y es el problema fundamental que os he dicho antes de que la inteligencia artificial siempre responda, de que siempre dé una respuesta. Hay un problema básico en esto y es la pérdida del sentido crítico. Que los estudiantes, los profesores, la sociedad en general tendamos a pensar que todas las preguntas tienen una solución y que esa es la respuesta. ¿Cuál es la respuesta? Pues mira, la que me ha dado la IA. Esta es la respuesta. Esto es correcto. Y evidentemente ahí, en ese desarrollo del sentido crítico, no te vale la IA. La IA no te va a enseñar eso. La IA no te va a enseñar a hacerte preguntas. Solamente te va a dar respuestas. Ese es un papel básico que tenemos que jugar los profesores. Evidentemente, es mucho más difícil para un profesor transmitir el sentido crítico que transmitir conocimientos. Es más difícil y ahí tenemos un reto importante. Y otro papel fundamental que jugamos los profesores en el sistema educativo, y yo creo que esto es la clave para que podamos seguir viviendo de esto, es el papel que jugamos como referentes. Cuando vosotros llegáis a la universidad, o bueno, y cuando yo llegué igual, yo cuando entré en la universidad, yo quería ser ingeniero. Y cuando llegaba un profesor, pues había algunos con los que empatizaba más y otros con los que empatizaba menos. Y con los que empatizaba más era porque yo decía, ahí va, yo es que quiero ser como tú. Yo quiero ser un ingeniero como tú, para eso he venido yo aquí. Y ese es el papel que tenemos los profesores, que nuestros estudiantes quieren ser, no es que quieran ser como nosotros porque les gustemos nosotros como personas, sino porque nosotros ya hemos pasado por ese proceso, ya hemos pasado por ese proceso de convertirnos en ingenieros o convertirnos en abogados o convertirnos en economistas o convertirnos en lingüistas o en filósofos o en lo que sea. Ya hemos pasado por ese proceso y os podemos acompañar en ese proceso porque lo hemos vivido. Y yo creo que ese es el papel fundamental que tenemos que hacer los profesores. Eso luego se puede traducir en evaluación continua, en trabajos en grupos, en lo que quiera cada profesor y que se adapte mejor a la metodología de esa asignatura y a la forma de dar clase. Pero la base es esa, es acompañar a ese estudiante en su proceso de transformación, en pasar de ser un chavalito o una chavalita a convertirse en lo que quiera ser, porque es algo que hemos vivido. Y ese es el cambio cultural que tenemos que provocar en nuestros profesores y que, bueno, en eso estamos, va a costar, pero en eso estamos y para eso pues hay que dar mucha formación, mucha paciencia y mucho cariño a nuestros profes. Y esta ya era la última transparencia. También me gustaría hacer un pequeño comentario sobre este cambio cultural, porque una cosa fundamental a la que también nos tenemos que acostumbrar, y yo creo que eso nos afecta a todos, no solamente a nosotros los profesores, sino también a los estudiantes, es que estos cambios cada vez se están produciendo de una forma más rápida. Y eso hace que eso que hablamos de la incertidumbre ya no sean tiempos de incertidumbre, es que ya vamos a vivir en una incertidumbre constante. Y en ese sentido, el espíritu crítico que decía antes cada vez es más importante.
porque vosotros estáis formándoos en la universidad. El objetivo tradicional el objetivo tradicional de la universidad era otro, pero el objetivo de la universidad hasta hace poco tiempo, en los últimos años, uno de los objetivos fundamentales era dar una formación a los estudiantes para que pudieran acceder al mundo laboral. No es solo ese. O sea, antes os he puesto el ejemplo de que yo estudié filosofía. Yo no estudié filosofía para salir al mundo laboral. Yo estudié filosofía porque quería aprender filosofía. La universidad está para muchas más cosas. Pero uno de los objetivos fundamentales era ese, dar una formación para los estudiantes para que salgan al mundo laboral. Claro, eso cada vez es más difícil porque tú sales de la universidad con 20 y pocos años y todavía te quedan un montón de años de trabajar. ¿Cómo va a ser el mundo laboral? ¿Qué trabajos va a haber en 2035? Nadie lo sabe. Y en 2045, vete a saber. Entonces, eso que estamos diciendo de que ahora los profesores nos tenemos que readaptar, tenemos que formarnos y tenemos que cambiar nuestra forma de dar clase, que al fin y al cabo es nuestra forma de trabajar, eso es algo que vosotros vais a vivir continuamente. Vais a vivir, vosotros y nosotros y todo el mundo. Todo el mundo va a vivir procesos de cambio constante. Y eso tiene una parte buena. Y para mí, una parte buena que tiene trabajar en la universidad es que estás aprendiendo continuamente. Porque somos profesores y somos investigadores, estamos investigando, cada vez estamos investigando cosas nuevas, estamos aprendiendo. Y para mí eso es estimulante y es lo que más me gusta de mi trabajo. Pues cada año yo estoy trabajando en una cosa diferente. Y eso me estimula, me mantiene activo y me encanta. Tiene una parte mala, evidentemente, es cansado. No te puedes acomodar y no puedes decir, vale, yo ya voy a hacer esto durante mis próximos 30 años hasta que me jubile. Yo creo que eso ya va a haber muy poquita gente que lo pueda hacer. Entonces tiene la parte mala y es que vais a tener que seguir estudiando toda vuestra vida. Bueno, vosotros y nosotros y cualquiera que se quiera dedicar a un trabajo intelectual. Y tiene una parte buena, y es que vais a seguir estudiando toda vuestra vida y vamos a seguir aprendiendo toda nuestra vida. Y pues si queréis lo dejamos aquí y hacemos a preguntas. Muchas gracias, Carlos. Bueno, todos, para que sepas que todos los estudiantes que hay en esta sala todos dan lógica y argumentación conmigo y uno de los objetivos principales y el objetivo principal de la asignatura es crear y estimular pensamiento crítico, o sea que ha ido bien la charla por ahí. Yo supongo que tendréis muchas preguntas, ¿no? Yo sí que las tengo, o sea que... Alberto tiene el micro, vais levantando la mano si queréis y tenemos un ratito chiquitito porque Carlos tiene que ir además y la siguiente charla empieza a 1:30. Muy interesante. Hola, buenas. Bueno, ya que hablabas de toda la estrategia institucional de la universidad y tal, y sobre todo con esta cuestión del pensamiento crítico, nosotros que somos estudiantes, la mayoría de humanidades y de periodismo y humanidades, y creo que algún también de filosofía, política y economía, ¿no? Y que estamos en esta facultad, nos interesa mucho saber, a raíz de la decisión que ha tomado la universidad como estrategia de cambiar el grado de humanidades a humanidades digitales, ¿qué hay detrás de todo esto? ¿Qué es lo que pretende, digamos, la universidad a futuro? ¿O qué es lo que se ve que puede aportar o no con estos temas? Porque, bueno, creo que es un tema que en general entre el alumnado ha suscitado bastante interés, /polémica, desasosiego, no sé. Sí, vale. Gracias por la pregunta. Esto se sale un poco del tema, pero... Tenían que aprovechar que venía. Pero lo entiendo perfectamente. A ver, hay decisiones que tienes que tomar que no están motivadas por lo que tú pienses que está bien o que está mal, sino por lo que ocurre en la sociedad. Nosotros tenemos
como os he dicho antes, tenemos una función que es formar a profesionales y tenemos otra función también que es dar la formación que necesitan nuestros estudiantes. Entonces, ahí tenemos grados que funcionan muy bien porque tenemos mucha demanda de profesionales y tenemos mucha demanda de estudiantes. Y ahí, pues, genial. ¿Cuándo tenemos un problema? Cuando baja uno de los dos. Por ejemplo, en el grado de periodismo, ¿cuál es el problema? Hay muchos estudiantes que queréis ser periodistas, pero hay muy poco trabajo de periodista. Ahí hay un problema. ¿Qué hacemos en ese caso? Bueno, pues intentamos sacar másteres que faciliten la inserción laboral de nuestros egresados. Tenemos otros grados que lo que ocurre lo contrario. Por ejemplo, ingeniería eléctrica. Ingeniería eléctrica es la profesión más demandada en España. Pero los estudiantes de ingeniería lo último que quieren hacer es ingeniería eléctrica. Prefieren hacer mecánica, aeronáutica, lo que sea menos eléctrica. Bueno, pues tenemos que hacer que ese grado sea más atractivo y lo que hemos hecho ha sido hacerlo con mención dual para que entren empresas y en el último curso lo hagan en una empresa y eso pues a un estudiante de 18 años pues pensamos que puede ser atractivo porque dicen, mira, el último año ya hasta me pagan la carrera porque voy a estudiar con un sueldo. En humanidades, pues ojalá pudiésemos hacerlo dual y que entrasen empresas para hacerlo más atractivo, pero obviamente es más difícil. Yo creo que lo entendéis todos. ¿Qué problema tenemos en humanidades? Pues que los estudiantes que entráis en el grado sois maravillosos, pero sois muy pocos. Yo como vicerrector de grado, cuando miraba los datos del grado, eran fabulosos. La valoración de los profesores era genial. Las notas de los estudiantes estupendas. Todo el mundo estaba súper contento. ¿Cuál es el problema? Que tenemos que administrar unos recursos públicos y no nos podemos permitir, yo creo que todos sabéis un poco cuál es la situación de la financiación de las universidades, no nos podemos permitir tener un grado en el que en primero entran 10 estudiantes. ¿Por qué se hizo Humanidades Digitales? Para ver si cambiando la orientación entraban más estudiantes. ¿Por qué? Porque si lo manteníamos con Humanidades teníamos que cerrar. ¿Lo hemos cambiado en Humanidades Digitales? ¿Ha mejorado? No. Lo siento, pero había que intentarlo. Lo que no podíamos hacer era decir, no vamos a hacer nada y cerramos el grado y ya está. No. ¿No han entrado menos alumnos? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cerrar el grado? No. Hemos hecho otro intento para salvarlo, que es sacar el máster de secundaria para poder decir a los estudiantes que quieran estudiar humanidades, el decirle, oye, lo que decíamos antes, te doy una salida profesional. Te voy a dar una salida profesional que es, pues yo entiendo que tú puedas querer hacer muchas cosas, pero al menos tienes esto, que es, te vas a poder sacar el máster de secundaria y vas a poder ser profesor en un instituto. Al menos tienes eso. Vamos a ver si con eso lo podemos. Pero son medidas que hay que tomar simplemente porque cuando ofertamos ese grado lo cogéis pocos estudiantes. Gracias. ¿Una pregunta relacionada con la charla? Vale. Venga, pues la última yo creo. Vamos a ver. Sobre lo que has dicho es un poco a medias entre lo del cinturón de seguridad y cómo puede ser la IA una revolución en la parte educativa. Yo como persona interesada en la educación. El cómo desde la inteligencia artificial como un lugar desde el que puede el alumno conocer por sí mismo lo que le apetezca, lo que quiera, yo veo un gran problema en institutos y colegios y es que lo que se está perdiendo precisamente es ese deseo de conocer, ¿no? Esas ganas de aprender cosas nuevas, de tal, como que siempre van los chavales a clase y dicen, y no quieren porque el hecho de aprender no les atrae muchas veces. Entonces, ¿cómo se puede suponer en esa revolución, ¿no? de la IA como herramienta docente, cómo puede eso apoyar o revertir, ¿no? esa falta de interés por conocer cosas nuevas? Sí, esa es una de las ventajas que tiene la educación 1 a 1 que os comentaba antes, que es que cuál es, para mí,
Yo cuando doy un curso de formación de profesorado siempre digo una cosa. Tú no puedes enseñar a un estudiante nada que el estudiante no quiera aprender, porque eso es hablar al aire. O sea, yo puedo poner y explicaros a vosotros cualquier cosa, pero si vosotros no queréis aprenderla, no sirve de nada. Entonces, lo primero que tenemos que hacer los profesores o los estudiantes es tener esa inquietud. Si el estudiante te viene con esa inquietud, ya está, no hay nada que hacer, está todo hecho. El estudiante pregunta, tú respondes, genial. Si el estudiante no viene con esa inquietud, tú la tienes que generar. ¿Cuál es la ventaja que tiene la educación 1 a 1? Que el estudiante puede satisfacer su inquietud a través de estas herramientas. Tú puedes aprender sobre una cosa que tu profesor no te está enseñando. Entonces, ¿cómo se traduce eso, por ejemplo, en qué podemos hacer en un instituto con la inteligencia artificial? Bueno, tú puedes enseñar matemáticas a tus estudiantes y es muy difícil que tú digas, vale, te voy a enseñar matemáticas, pero a ti, que te gusta el fútbol, te voy a poner un ejemplo de fútbol. Y a ti, que te gusta el cine, te voy a poner un ejemplo de cine. Y a ti, que te gusta la música, te voy a poner un ejemplo de música. Eso es muy difícil. Pero las matemáticas se pueden aplicar a la estadística del fútbol, se pueden aplicar a temas de montaje de cine y se pueden aplicar a temas de composición musical. Esa parte, si tú eres capaz de orientar al estudiante y hacer esa labor, la puedes hacer a través de estas herramientas de inteligencia artificial. Esa es la clave. Porque lo que ahora estamos haciendo es, los profesores seguimos dando clase como siempre, damos el mismo mensaje a todos los estudiantes y pretendemos que todos lo hagan igual. Y entonces, ¿qué hace el estudiante? Pues si me mandan que haga esto y lo puedo hacer con una herramienta de inteligencia artificial, pues me quita un trabajo de encima y chimpún. Entonces, lo que hay que hacer es cambiar la orientación para que el estudiante pueda satisfacer su curiosidad a través de esto y llegar a clase con preguntas. Que esa es la idea. Que tú llegas y digas, pues eso, yo me he metido en las matemáticas para ver estas estadísticas y de repente, profe, no entiendo cuál es la diferencia entre la media y la mediana. Yo me he metido en esto de la música porque me gusta la música y ahora al hacer las matemáticas, oye, ¿cuál es la diferencia entre un compás 3x4 y 3x8? Perdonad que no sé de música si estoy diciendo una barbaridad. Pues eso a mí me parece que es la clave. Problema, que te va a pasar eso. Te va a llegar un estudiante y te va a decir, ¿cuál es la diferencia entre un compás así 3x4 y 3x8? Y tú dirás, pues no tengo ni idea, pero vamos a buscar la respuesta juntos. Bueno, pues creo que lo vamos a cerrar aquí porque vamos ya muy justos. Muchas gracias por Pues muchas gracias por venir, a todos. Carlos.